De pie, abramos las Sagradas Escrituras ahí en el libro de Génesis, capítulo 26, del verso del 1 al 3. Amén. Génesis, capítulo 26. Amén. Del verso 1 al 3. Cuando lo tenga, hermano, puede indicar con un amén. Amén. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sígame con su vista, hermano. Dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Así dice, hermano? Amén. Amén. Yo le invito, hermano, que vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Cierre sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y pedirle a Dios que Él, a través de su bendita y hermosa palabra, aleluya, hable en nuestra vida el día de hoy. Gracias, bendito Dios, buen Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, por el privilegio de estar aquí en tus santos atrios, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Que tú los bendigas de gran manera, Señor. Bendícelos, Señor. Sé con ellos. Llénalos de tu presencia día con día. Que su copa esté rebosando de tu presencia, Señor. También te pedimos, aleluya, que tú traigas consuelo, aleluya, pronta resignación a aquellos hermanos que tuvieron una pérdida este fin de semana, Señor. Esta semana, Señor. Ayúdalos, Señor. Sé con ellos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo los invito, hermano, que tomen su lugar. El libro de Génesis, capítulo 26, hermano, los textos que acabamos de leer nos relata y dice en el verso 1: después hubo hambre en la tierra. Y no nomás nos habla de esa hambre que hubo, dice, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Quiere decir que ya había habido una hambruna antes de los días de Isaac. Y la hambruna todavía, la Biblia nos relata, si usted lee la historia de Abraham, cuando Abraham va a Egipto, pues Isaac todavía no nacía, ¿verdad? Pero los padres todo le contaban a sus hijos. Entonces Isaac sabía a dónde recurrir en tiempos de hambre. Y la Biblia dice que se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Llegó hasta ahí, hasta medio camino. Le faltaba todavía recorrer medio camino para llegar a Egipto. Pero se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esa tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice con Abraham tu padre. Dios había hecho un juramento con Abraham. Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del firmamento, que su descendencia sería grande, enorme. También le había dicho que él, la tierra que Abraham pisó, ahora se encontraba Isaac en esa tierra. Dios ya había hecho, Jehová ya había hecho un pacto con Abraham y le había dicho: toda esta tierra la haré por heredad a tu descendencia. Y ahora está confirmándole Jehová el pacto a Isaac cuando le dice: y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. En muchos países, hermano, los tiempos de la pospandemia o después de la pandemia están siendo muy duros, muy difíciles para familiares. Yo recuerdo, hermanos, que cuando pasó lo de la pandemia, lo primero que hicieron las empresas fue mandar descansar a sus empleados. Y algunos otros los corrieron, los dieron de baja. Prefirieron liquidarlos. ¿Por qué? Porque venía una crisis. ¿Por qué? Porque si yo que trabajaba en el ramo textil, imagínese usted, ¿se acuerda cómo en Estados Unidos lo que estaba haciendo la gente? La gente no iba a comprar pantalones, ¿verdad? La gente iba con temor, con miedo a los supermercados y abarrotaba de alimentos, de comida, de agua. Porque decía: no podemos salir, porque si salimos a la calle nos vamos a contaminar con este virus. Entonces, ¿qué hacían ellos, hermano? Los grandes empresarios empezaron a correr gente. Aquellos que no les quedaba
beneficio. Entonces hubo muchas familias afectadas, y todavía, hermano, había familias cristianas que fueron afectadas tanto en lo material, lo económico, pero no nada más en eso, hermano. Ya que no podíamos juntarnos en la iglesia, adorar, a glorificar a Dios, también hubo mucho enfriamiento espiritual. Y eso también le pegó en el estado anímico a las personas. Estamos viviendo, hermanos, en tiempos difíciles en los cuales podemos darnos cuenta que hay muchas familias el día de hoy todavía con esa secuela, que no han podido conseguir trabajo, que no se ha establecido todavía aún como antes de la pandemia estaba, hermanos, la economía. Todavía hay mucha falta de empleo, hay deudas, y también hay muchas familias con personas que se desaniman, y es lo normal, hermano. Lo normal es que alguien que no trabaja, alguien que no está llevando a su casa o proveyendo el alimento que su familia necesita, pues se pongan desanimados, que se pongan tristes, deprimidos, que no haya gozo, que no haya paz, que tengan un corazón sin esperanza. Lamentablemente, hermanos, muchas de esas familias son familias también cristianas. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermano, para superar estos tiempos difíciles en los que estamos viviendo? En el texto, hermano, que usted y yo acabamos de leer, para comenzar, podemos ver el momento en el cual Isaac tuvo que enfrentar unos tiempos de sequía, de escasez, tiempos en los cuales la escasez, dice la Biblia, que fue en toda la tierra. Y podemos ver que nuestro Dios le dijo algo muy importante en esos momentos de escasez y de sequía. ¿Qué le dijo, hermano? No desciendas a dónde. Los quiero escuchar. No desciendas a dónde, le dijo. A Egipto. Dios le dio una indicación. No desciendas a Egipto. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que saber nosotros que Egipto representa 3 circunstancias en la vida del hombre, en la vida del cristiano. Egipto representa el mundo sin Dios, un mundo apartado, un mundo que no le interesa buscar a Dios. Eso representa Egipto. Egipto representa la vida en esclavitud del pecado. Y también Egipto representa el reino de este mundo. Por eso Jehová le dijo: no pongas tu esperanza en Egipto. Y lo vemos, hermano, cuando leemos que Jehová le dijo: no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré, habita como forastero en ella. Podemos comprender, hermano, entonces, que la clave para superar estos tiempos difíciles no es estar en las cosas del mundo. Lo que nuestra vida necesita para superar estos tiempos de crisis no está en el reino de este mundo, sino en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Ahí es donde usted y yo tenemos que depositar nuestra confianza. Entonces, ¿cuál es la clave para superar los tiempos de escasez y los tiempos de crisis? En Génesis capítulo 26, si usted va un poquito más adelante, al verso 12 y el verso 13, nos vamos a dar cuenta cuál fue la clave. Y vean lo que dice ahí en Génesis capítulo 26, verso 12 y 13. Y usted va a encontrar ahí la clave para superar los tiempos de escasez y de sequía. Y dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se enriqueció hasta hacerse muy poderoso. ¿Cuál fue la clave, hermanos, de sequías para superar el tiempo de escasez y el tiempo de sequía? La clave fue, hermano, sembrar. Aún en tiempos de escasez, aún en tiempos de sequía, él sembró. Y créanme lo que es difícil, hermano, cuando algún agricultor siembra en tiempos en los cuales hay sequía. ¿Por qué? Porque cuando hay sequía es muy difícil que se coseche lo que se sembró, ya que uno de los principales elementos para que aquella semilla germine y dé el fruto por el cual se cosecha es el agua. Y cuando hay sequía, hermano, no hay agua. Pero Isaac confió en Jehová.
confió en sus palabras, que le dijo: no vayas a Egipto, no vayas a Egipto, quédate ahí donde estás, porque todo lo que tú ves, en juramento a tu padre ya lo di por heredad a su descendencia. Yo te bendeciré. Y Isaac, hermano, yo me imagino que cuando a lo mejor él estaba sembrando, por ahí alguien se le debe acercar y decir: este está loco, ¿cómo se le ocurre sembrar si no hay agua, no hay lluvia? La tierra no le va a dar fruto. Pero la confianza de él estaba en las palabras que Jehová le había dicho. La clave, hermanos, para superar los tiempos de escasez y tiempos de sequía, es sembrar, sembrar sin importar las circunstancias, sin importar lo que nuestros ojos ven. Lo importante es sembrar. Tenemos que comprender, hermano, que nuestro Dios ha establecido una ley, tanto para las cosas materiales como para las cosas espirituales. ¿Y sabe cuál es esa ley, hermano? La ley de la siembra y la cosecha. Esa es una ley divina. Y el apóstol Pablo, aleluya, se los describe a la iglesia de Gálatas. En el capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Isaac estaba sembrando esperanza para su familia. En ese tiempo de escasez él sembró con esperanza. Él sembró diciendo: Dios, tú vas a hacer que esto, en donde hay sequía, esto donde hay escasez, haya fruto. Fruto que bendiga, fruto que nos llene de gozo, fruto que nos llene de paz en este tiempo de escasez. Porque cuando hay escasez, lo vuelvo a repetir, hermanos, hay tristeza, hay falta de paz en el corazón. Pero cuando hay abundancia, hermano, es todo lo contrario. Hay alegría, gozo, paz, regocijo. Y la única forma, hermano, de superar los tiempos de escasez y los tiempos de sequía es sembrar para garantizar la cosecha del mañana. Isaac sembró confiando en que Jehová lo iba a ayudar, en que Jehová le iba a dar la cosecha de aquello que él estaba sembrando. Él dijo: yo siembro, mañana Dios me bendecirá y podré cosechar lo que estoy sembrando. Tenemos que comprender algo muy importante, hermano. Solamente el que no siembra no va a cosechar nada, no va a levantar nada. Y el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios se los explica de esta manera. En el capítulo 9, verso 6 dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Estos versículos, hermano, nos declaran algo muy importante, este verso. Y nos declara 3 puntos muy importantes que debemos de analizar en este verso. Lo voy a repetir, lo que dice el capítulo 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, dice: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Las 3 claves que nos enseña este verso es: los que siembran escasamente, ¿qué van a cosechar, hermano? Escasamente, ¿está conmigo? Y los que siembran abundantemente, ¿qué van a cosechar? Pero los que no siembran nada, ¿qué van a cosechar, hermano? Nada. Veamos ahora en la palabra de Dios, hermano, en las Sagradas Escrituras, ¿cuál es la semilla que debemos sembrar para superar los tiempos de escasez y de sequía? Como cristianos, nosotros tenemos que sembrar. Veamos qué semilla tenemos que sembrar. Y tenemos que sembrar, hermanos, de nuestras finanzas. ¿Y sabe para qué? No para el pastor, no para los hijos del pastor, no para los ministros que predican. Tenemos que, aleluya, sembrar nuestras finanzas en el reino de Dios para poder cosechar las bendiciones de prosperidad en nuestra vida. Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, ya ve que leímos el verso 6, ahora vamos a leer el verso 7 al 11, dice:
cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracia a Dios. Muchas veces, hermano, pensamos que solo podemos sembrar en el reino de Dios cuando hay abundancia en nuestra vida, cuando estamos siendo prosperados. Es cuando debemos de sembrar en el reino de Dios. Pero eso no es así, hermano. Porque cuando hay abundancia, cuando hay prosperidad en nuestra vida, lamentablemente la gente da lo que le sobra. Cuando no hay escasez y decimos, cuando tengo un buen salario, voy a ofrendar. Cuando gane más y Dios me prospere, voy a diezmar. Cuando salga de mis deudas, voy a aportar a la iglesia. Eso es estar equivocado. No podemos vivir así. En cierta ocasión, un hermano le preguntó a otro hermano: hermano, ¿por qué no estás diezmando? Dios quiere bendecir tu vida. Dijo: yo le estoy pidiendo a Dios que me dé un buen empleo para poder diezmar más de lo que estoy diezmando ahora. Y Dios lo bendijo. En su empresa lo subieron de puesto. Y al momento de subirlo de puesto, lo subieron de responsabilidades. Tenía más responsabilidades ahora en la compañía. Pero no solamente tenía responsabilidades en la compañía, ahora percibía más de lo que él ganaba ahí. Y empezó a diezmar. Y cuando él diezmaba 100 pesos, 200 pesos. Pero cuando le fue bien, él empezó a diezmar 500 pesos por semana. Entonces, cuando se dio cuenta, dijo: estoy diezmando 500 pesos por semana. Al mes son 2,000. Y empezó a sacar cuentas. Dijo: estoy diezmando mucho. Y se acercó al hermano y le dijo: oye, hermano, estoy diezmando mucho. Pero se le había olvidado que él le había hecho una promesa a Dios. Que él le había dicho: Señor, cuando yo gane más, voy a diezmar más, Señor. Y ahora él se encontraba en la situación de que ganaba más, pero se le hacía mucho, porque estaba diezmando el 10% de lo que ganaba semanalmente. Entonces, hermano, ya había una tristeza en su corazón. Ya no, él ofrendaba, ya no diezmaba como lo hacía anteriormente, con alegría, con gozo. Según lo que dice la segunda carta de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 9, verso 7, cada uno de como propuso su corazón, no con tristeza, no por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Ahora él estaba diezmando, pero había una tristeza en su corazón. Ahora había algo que le impedía diezmar con alegría y con gozo, ofrendar con alegría y con gozo. Cuando le dijo a un hermano, se acercó y le dijo a un hermano: hermano, estoy sintiendo esto en mi corazón. Y el hermano le dijo: pues hermano, pídele a Dios que te vuelvan a poner el puesto que tenías antes y ganes lo que ganabas antes, para que no diezmes tanto y no haya tristeza en tu corazón. Entonces, vemos, hermano, cómo no necesitamos esperar a ganar bien o tener un sueldo para decir: cuando gane más, cuando tenga más, voy a poder dar a la iglesia. Hermanos, tenemos que saber que esa es una idea equivocada, pues Dios quiere que lo tengamos que tengamos nosotros primeramente fe para sembrar de lo que tenemos. Sembrar lo que tenemos, hermano. La Biblia dice que cuando aquella viuda dio todo lo que tenía, y todo lo que tenía, hermanos, tal vez no fuera todo lo que ella tenía y quedarse pobre y morir. Ella dio lo que
tenía en sus manos. En su casa ya había harina, ya había aceite, pero ella dio todo lo que tenía en sus manos. Y esa ofrenda, eso que ella ofreció, hermano, fue más que lo que ofrecieron aquellos fariseos, aquellos escribas que llevaron y dieron lo que les sobró. Entonces es importante, hermano, que cuando nosotros tengamos fe para sembrar de lo que tenemos, Dios conoce nuestro corazón. Y Dios conoce cuando usted y yo sembramos con alegría, con gozo. Cuando nosotros decimos: Señor, esto es lo que tengo para ti. Esto es lo que tengo para ti. Y tenemos una fe, hermanos. Dios quiere que usted y yo aprendamos a sembrar con fe. Isaac sembró aquellas semillas en aquel terreno árido, en aquel terreno que no había lluvia. Pero ¿sabe cómo sembró? Sembró con fe, teniendo fe de que iba a cosechar. Entonces usted y yo, hermano, Dios quiere que aprendamos a sembrar con fe de lo que tiene hoy, de lo que usted tiene hoy, no de lo que piense tener mañana o de lo que diga cuando tenga. No, de lo que tiene hoy, hermano. Siempre con fe, siempre con fe, esperando que va a cosechar. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 10 al 12, el apóstol Pablo dice: y en esto doy mi consejo. El apóstol Pablo dándole un consejo a la iglesia: porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a creerlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será aceptada según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El apóstol Pablo, hermano, le recomienda a los Corintios algo muy importante. Y quiero llevarlos al contexto de esta cita bíblica que acabamos de leer. La Biblia registra que hubo una escasez en Jerusalén. Y en Jerusalén no había muchos cristianos. Pero el apóstol Pablo había ido a lugares como misionero y había levantado iglesias. Y cuando estos hermanos se dieron cuenta que sus hermanos de Jerusalén tenían hambre o había escasez, empezaron a juntar una ofrenda para que se les fuera enviada a los hermanos que estaban en Jerusalén. Y les estoy hablando que no estaba cerca, estamos hablando de Corintio, estamos hablando de Roma. Tenían que llevarlo hasta Jerusalén. Y la Biblia nos dice, hermano, que hubo una iglesia. Esta iglesia no tenía mucho. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde no había tanto movimiento mercantil, no se movía tanto el comercio, pero ellos tenían, y era la iglesia de Macedonia. Y la Biblia relata que esta iglesia ayudó a Jerusalén. Lo que tenían, hermano, ellos no dieron más. Dios no quiere que nosotros nos desprendamos de nuestra casa, de nuestras cosas y nos quedemos sin nada para darle a nuestros hijos. Dios quiere que nosotros demos y cosechemos por fe lo que tenemos para Dios. Dios es justo. Y en la Biblia cuando habla del diezmo, Dios habla de un 10% de la cosecha que tenían. Él no habla de un 20%, de un 30%, de un 40%, de un 50%, de un 100%. Él habla de un 10%, porque Dios sabe que siendo buenos administradores, con el 90% basta y sobra. Entonces Dios es un Dios justo. Y la iglesia de Macedonia, dice la Biblia, que reunieron y mandaron su ayuda. Y es ahí donde el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le dice: hey, este es mi consejo, porque esto le conviene a ustedes. Ustedes comenzaron antes que Macedonia. La iniciativa que ustedes tuvieron fue buena, de decir: vamos a juntar dinero, vamos a juntar provisiones para llevarle a la iglesia de Jerusalén, que está pasando escasez, que está pasando sequía. Ellos tuvieron ese deseo. Y dice la Biblia en el verso 10, lo tuvieron desde el año pasado. Dice: y ahora pueden llevar también a cabo el hacerlo.
No se trata nada más de pensarlo, hermano, se trata de hacerlo. Y el apóstol Pablo, hermano, les dice que desde el año pasado ustedes tenían esa iniciativa en su corazón de apoyar a la iglesia de Jerusalén, pero les pone como ejemplo la iglesia de Macedonia, que la iglesia de Macedonia, no siendo rica, no teniendo en su localidad lo que tenía Corintio, hermano, porque Corintio era un lugar estratégico, un lugar donde se desembarcaban las tripulaciones que venían de otros lugares, desembarcaban ahí, y era un negocio mercantil. O sea, era rico, hermano. El que pusiera ahí sus negocios pronto le florecía, porque ahí pasaba mucha gente, y gente que llegaba y compraba en volumen para ir a llevar a vender a donde vivía. Entonces les dice él: hey, no dejen las intenciones que tenían de sembrar a la iglesia de Jerusalén, no la dejen, retómenla para que haya en ustedes esa riqueza y abundancia, que si ustedes siembran generosamente, generosamente cosecharán. Hermano, la iglesia de hoy en día tenemos que sembrar, y no sembrar, hermano, todo lo que tengamos. Siempre, hermano, lo que Dios ponga en su corazón, lo que Dios ponga en su vida, siémbrelo. Se los decía desde un principio, esto no se trata, hermano, de que sembremos para que el pastor tenga, para que el hijo del pastor tenga. Claro que ellos se merecen, porque la Biblia dice la Biblia que el ministro viva del altar. ¿Cuántos quisiéramos que el pastor estuviera de tiempo completo en la congregación? Pero no puede. Muchas congregaciones así empezaron. Yo recuerdo a mi hermano Manuel, él empezó también en una casa de una familia en Gómez Palacio. Y ahorita tal vez algunos de ustedes han ido a la Nueva Jerusalén, una iglesia próspera, una iglesia abundante, una iglesia que Dios, aleluya, fue trayendo a aquellos que un día Dios sabía que iban a ser salvos. La iglesia está bien ahí, hermano, pero no fue fácil el comienzo. Y para eso, hermano, tuvo que haber muchos hermanos que sembraron generosamente. Sembraron para que la iglesia se construyera, sembraron para que hubiera campañas, sembraron para que hubiera los eventos infantiles, que hubiera los eventos de jóvenes que tenemos cada mes. Sembremos, hermano. Y ¿sabe qué? Algo muy importante: sembremos sin recibir nada a cambio, sin esperar recibir nada a cambio. Y le voy a decir algo, cuando usted siembra sin esperar recibir algo a cambio, porque hay muchos que esperan y dicen: yo voy a diezmar para que el Señor me prospere, yo voy a diezmar, voy a poner esto, voy a dar esto para que Dios me siga prosperando. Hermano, su fe está puesta en lo que Dios le va a dar, no en lo que usted está dando. Entonces, usted siempre, hermano, siempre sin esperar nada a cambio. Y le voy a decir algo: Dios no se queda con nada, Dios lo va a bendecir. Si usted siembra, aleluya, escasamente, recibirá escasamente. Pero si usted siembra generosamente, usted recibirá generosamente. Entonces la iglesia de Corintios, hermano, se reactivó en la fe y empezaron a sembrar para sus hermanos de Jerusalén, para ese tiempo de escasez que vivieron aquellos de Jerusalén. Oye, hermano, usted y yo tenemos que sembrar en el reino de Dios. Tenemos mucho que sembrar. Hay mucha gente con hambre, y no hambre de la que usted y yo podemos saciar con un pedazo de pan, con un plato de frijoles, de carne. No, hay hambre espiritual. Hay hambre, no hay escasez en la gente. La gente tiene hambre de recibir un cambio en su vida. La gente tiene escasez, aleluya, y hay sequía en su corazón. Hay gente, hermanos, afuera que no puede con el pecado que lleva cargando. Hay gente que lleva años drogándose, años alcoholizando, años peleando con su esposa, años lleva, hermano, y quiere cambiar, pero no puede. Hay una escasez, hay una sequía dentro de él, sequía espiritual. Y sabe que cuando nosotros y usted activamos, aleluya, y sembramos generosamente para una campaña, sembramos generosamente para que el pastor tal vez llene su carro, no lo llene de gasolina, sino le eche 100 pesos de gasolina, y vaya y visite, y vaya y lleve la palabra, y vaya a un culto de hogar, hermano. Estamos sembrando para el reino de los cielos.
La próxima semana tenemos una campaña y estamos sembrando. ¿Para qué? Esa campaña, hermanos, no nos haga ver como, la iglesia, el Redentor hizo una campaña. No, para que Dios manifieste su gloria. Para que aquellos que se arriben ahí, hermano, Dios toque su corazón, Dios los cambie. Y en vez de que haya esa escasez en su corazón, en su vida, Dios los liberte, rompa cadenas de esclavitud, de drogadicción, de alcoholismo, de pecado, de adulterio, de hechicería, de brujería. Dios rompa toda cadena y haya libertad, hermano. Pero para eso, como iglesia, usted y yo tenemos, aleluya, que sembrar. Sembremos, hermano, sembremos. Me gusta mucho un versículo que dice que sembremos en todo momento, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Nosotros sembremos para el reino de Dios, hermano, que Dios se encarga de hacer todas las cosas. Sembremos, hermano, también para superar los tiempos de escasez y de sequía. Tenemos que sembrar de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, de nuestra misma vida para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo escribe este verso a la iglesia de Roma, en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 6, y dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué en este tiempo, hermano, hay tanto cristiano triste, tanto cristiano desanimado, viviendo una vida sin gozo y sin paz? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que de repente se vino una ola donde las redes sociales nos muestran que pastores, que cristianos se quitaron la vida? ¿Por qué, hermano? Porque vivían una vida triste, desanimada, tal vez vino a su vida. Vivían vidas sin gozo y sin paz. ¿Sabe por qué? Lamentablemente a lo mejor se va a escuchar fuerte, pero es la realidad. Cuando alguien dice ya no puedo más, ya nadie puede ayudarme, siendo cristiano, siendo pastor, es porque se han alejado de los caminos de Dios, se han apartado de Dios y se han ocupado de las cosas de la carne. Sus prioridades, hermano, hoy son de la carne, de las cosas de este mundo. Y lo único que eso produce, hermano, dice la Biblia, es muerte. Es decir, tristeza, dolor, angustia, amargura en el corazón de las personas. Eso es el ocuparse de la carne, hermano. Ocuparse de los deseos de la carne, del deseo de los ojos, del deseo de nuestra boca, del deseo de nuestro mismo ser. Es ocuparse de la carne. Y ocuparse de la carne, hermano, nos trae tristeza, dolor, angustia, amargura en el corazón. Si queremos tener vida y paz, tenemos que ocuparnos de las cosas espirituales. Porque el apóstol Pablo les dijo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida, es paz. Y para ocuparnos, hermano, de las cosas espirituales es volver al camino de Dios. Sembrar en el reino de Dios, sembrar nuestro tiempo, servirle a Dios, congregarnos, hermano, con constancia, leer su palabra, ocuparnos en oración. Eso es, hermano, ocuparse del Espíritu, estar cerca de Dios. Yo no puedo decir que estoy cerca de Dios si no escudriño su palabra, si no conozco a Dios. ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está su palabra, ahí lo conocemos. Tenemos que saber, hermano, que los frutos de la vida que Dios nos da, solamente podemos disfrutarlos cuando sembramos en las cosas del Espíritu. ¿Quiere abundancia espiritualmente? Siempre espiritualmente. Congréguese, busque orar, tener un hábito de orar, un hábito de escudriñar las Escrituras, un hábito de ayunar. Y eso es ocuparse del Espíritu. Eso es sembrar, aleluya, sembrar para las cosas del Espíritu. Cuando invertimos, hermano, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo,
nuestra vida misma en el reino de Dios. El apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 6 verso 8 dice: porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, queremos una vida eterna? Sembremos, aleluya, para el Espíritu. Sembremos para el Espíritu. Y vamos a cosechar, vamos a segar, aleluya, vida eterna. Pero sembrémosla con fe. Que haya fe en nuestro corazón, que haya fe en nuestra vida, que lo que estamos haciendo, hermano, un día seremos recompensados, aleluya, con una vida eterna, aleluya, cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vida cerca de Él, una vida que nos va a traer gozo eternal, nos va a traer felicidad por siempre. Porque el que siembra para la carne segará corrupción y segará una muerte eterna, sin Dios, sin esperanza, apartado de Dios, hermano, en un lugar de sufrimiento, en un lugar de dolor. Y cuando yo, hermano, digo estas palabras, tal vez digo, a lo mejor muchos dirán: el evangelio de Dios es asustarnos. No, es la realidad, hermano. Sembremos para el Espíritu, y del Espíritu segaremos vida eterna. No nos engañemos, hermano. No podemos recuperar los tiempos de escasez y los tiempos de sequía en nuestra vida si seguimos viviendo separados de Dios. Si Isaac hubiera hecho todo lo contrario, si Isaac, cuando Dios le dijo, cuando llegó a Gerar, y cuando Dios le dijo: no vayas a Egipto, no dependas del mundo. No dependas del mundo, donde el mundo lo único que te va a dar es esclavitud, y te da esclavitud. No dependas de estar lejos de mí. Si Isaac, hermano, hubiera hecho eso, y se hubiera apartado de Dios, y se hubiera alejado de Dios, él hubiera cegado para la carne, y lo único que hubiera obtenido es cosechado corrupción. Pero todo lo que hizo Isaac fue todo lo contrario. Le creyó a Jehová y le dijo: quédate aquí, aquí yo te prosperaré, aquí yo haré, aleluya, que toda esta tierra que está aquí, que él le ha jurado a tu padre Abraham, se la daré por descendencia a tu familia. Y qué maravilloso, hermano, que Isaac fue recompensado, porque la Biblia dice que sembró en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1. Fue abundante su cosecha. Y dice: y lo bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado, y se enriqueció hasta hacerse muy poderoso. Nosotros como cristianos, hermano, cuando sembramos para el Espíritu, segamos del Espíritu vida eterna. Nos enriquecemos espiritualmente. Dios nos hace poderosos, aleluya, para la batalla, para la guerra. Y les hablo de una guerra espiritual. Una guerra donde el enemigo quiere destruirnos. Donde el enemigo sabe que usted, hermano, es un arma poderosa en las manos de Dios. Donde sabe que Dios a usted lo va a usar de manera poderosa para llevar el evangelio y para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso el enemigo quiere destruirlo. Por eso el enemigo quiere que usted viva en escasez espiritual, en sequía espiritual. Pero gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios que nos dio el Espíritu Santo. No estamos solos. Y es el que nos hace cosechar vida eterna y paz. No nos podemos engañar, hermanos. No podemos superar los tiempos de escasez y los tiempos de sequía en nuestra vida si nosotros seguimos separados de Dios. Es una ley espiritual, hermano, que nuestro Señor Jesucristo dejó establecida para la vida de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo caminaba ahí en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer.
Yo creo que cada los que estamos aquí conocemos la vid. Si usted le corta una rama a la vid, ya no va a dar fruto, se va a secar. ¿Por qué? Porque necesita estar conectada en el tronco principal. Y cuando está conectada en el tronco principal de la vid, aquella rama crece, se expande, y de esa rama nacen otras ramas, y de esas ramas nacen frutos, porque está conectada al tronco. Eso es lo que nos está dando a entender nuestro Señor Jesucristo cuando nos muestra este verso y dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecen en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Los pámpanos separados de la vid se secan, no llevan fruto. Pero cuando está conectado el pámpano a la vid, hay abundancia de fruto. Reverdecen sus ramas en su tiempo. Y así nosotros, hermano. Si queremos cosechar, aleluya, y sembrar nuestra semilla para el reino de Dios, y estar cerca de Dios, y estar buscando a Dios constantemente, aleluya, en todo tiempo, en todo momento, en tiempo de enfermedad, en tiempo de escasez, en tiempo de riqueza, en tiempo de salud, en cualquier que sea el tiempo, hermano, si nosotros estamos conectados a Dios, vamos a llevar buenos frutos. Buenos frutos. Qué bendición, hermano. Qué bendición que la gente llegue a la iglesia, y no a esta, cualquier iglesia donde se predique la sana doctrina y la verdad, y diga: es que un hermano me habló del evangelio. Un hermano que vive, tuvo que agarrar un taxi, le cobró 60 pesos, pero vino 3 veces, 4 veces venía y me hablaba del evangelio, y yo estoy aquí porque el Señor lo puso. Y se paren y dan el testimonio. Yo le agradezco a Dios por la vida del hermano, porque el hermano me habló, aunque yo no quería, me volvió a hablar. Iba a mi casa, me habló del evangelio. Ese es el fruto, hermano. Ese es el fruto que se recibe cuando la semilla del evangelio es plantada en los corazones de las personas. Qué bendición sería, hermano. Qué bendición sería que toda nuestra familia estuviera reunida aquí en este lugar. Y no nada más nuestra familia, nuestros vecinos, aquellas personas que viven en la calle, aquellas personas que no tienen que comer, que no tienen esperanza, que su vida es una vida de escasez para comer, pero también una escasez en su vida espiritualmente. Es una bendición, hermano. Es una bendición que nosotros plantemos la semilla en el lugar correcto y no nos separemos de ahí. Que Dios, hermano, nos va a gratificar lo que hagamos. Hoy en estos tiempos, hermano, es el tiempo de preparar la cosecha. Preparemos la cosecha como lo hizo Isaac. Sembremos. La diferencia, hermanos, entre quejarse de la escasez y la sequía que enfrentamos mañana es que nosotros no sembremos. Que nosotros nos lamentemos y digamos: ay, es que es tiempo de escasez, no hay nada, no tengo nada, y nos lamentemos y nos quedemos así. Así no se quedó Isaac. Isaac sembró, esperando cosechar para mañana. Sembremos, hermano, nosotros. Sembremos, aleluya, para la iglesia, para los eventos que hay en la iglesia. Sembremos. También sembremos la semilla, hermanos, en nuestros corazones. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Él confiadamente. Porque si nosotros sembramos, hermano, mañana vamos a poder experimentar, aleluya, las bendiciones de Dios en las diferentes áreas de nuestra vida. Pero la decisión, hermano, de sembrar es hoy. Sembremos. Sembremos para el reino de los cielos. La Biblia dice que hermosos son los pies de aquellos que llevan el evangelio el evangelio de Cristo. Aquellos que siembran, aquellos que no se cansan,